Sí, buenos días. Buenos días, hermanos. Estamos acá en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. Vamos a iniciar el punto de oración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida, Señor. Nos das el pan de cada día, Santo Dios. Nos da sabiduría para poder hacer lo correcto ante ti, Santo Dios. Te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros, que nos dé ese entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Padre. Te damos gracias, poderoso Rey, por todo. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, acá estamos, acá en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. El tema de hoy de la prédica es Éfeso, la iglesia que enfrió su amor. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo las iglesias, este es un ejemplo que Dios nos da a través de la Biblia para que nosotros, como cristianos, realmente no se enfríe ese amor, ese primer amor que es Jesucristo. Porque muchas iglesias realmente sufren ese virus, que es el enfriamiento por el amor de Dios, el primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver en Apocalipsis 2:1 en adelante, donde la palabra de Dios, donde está Jesús hablando, le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra de Dios acá en Apocalipsis 2:1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso: yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre las 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir, dice la palabra de Dios. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Aquí lo que nos está diciendo, que en esta iglesia se están teniendo muchos problemas. También sé que la has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo y han demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente por obedecerme. Has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo odias lo que hacen los nicolaítas. Si alguien tiene oído, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades, no dejen de confiar en mí. Les daré a comer el fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que en la iglesia de Éfeso realmente el primer amor ya no existía, como cuando realmente Pablo comenzó a predicar a los Éfesos.
la palabra de Dios, ellos realmente comenzaron a creer en Dios fervientemente de una manera que demostraban ese amor hacia Dios. ¿Y qué es lo que pasaba en ese momento? Comenzaron las pruebas. Entonces muchos dejaron ya su primer amor. Pero a pesar que habían dejado su primer amor, algunos, dice la palabra de Dios, que habían soportado con mucha paciencia y habían rechazado a los malvados. Y los que supuestamente eran predicadores eran falsos, dice el Señor, porque no predicaban la palabra de Dios correctamente. Entonces el Señor Jesucristo, que todo lo sabe, dice que Él se da cuenta de todo. Aquí nosotros podemos, digamos, hacer un poco de una introducción. Dice, lo más peligroso en la vida de un cristiano es dejar o permitir que por causa de otros o de nosotros mismos, se enfríe el amor por Jesucristo. Porque ese es como un virus, hermano, que todos nos vamos contagiando. Y es muy peligroso porque llegamos el momento en que nos vamos a enfriar y vamos a dejar ese primer amor. Y cuando dejamos el primer amor, ya después es difícil volver a Él, porque nos deleitamos en las cosas del mundo y no en las cosas celestiales. Lo más peligroso en la vida de un cristiano es dejar o permitir que por causa de otro o de nosotros mismos se enfríe el primer amor, que es Jesucristo. Es interesante que en las iglesias hay cristianos. Oiga, qué importante, hermano, porque en todas las iglesias eso existe. Es interesante que en las iglesias hay cristianos que poseen un sinnúmero de virtudes. Por ejemplo, algunos son hospitalarios, dadivosos, serviciales, lectores de la Biblia, oradores. De hecho, son personas que incluso pueden estar trabajando arduamente para la obra del Señor, pero no tienen amor por el Señor de la obra. Entonces aquí nosotros hicimos un análisis y realmente esto es cierto, hermano, porque todos nosotros tenemos virtudes. Porque hay personas que son hospitalarias, son dadivosas, serviciales, son lectores, les encanta leer la Biblia. Pero ¿de qué sirve que tú leas la Biblia y no practicas? Y no haces lo que dice el Señor, no busca el primer amor. Y son oradores, de hecho. Son personas que incluso, dice, pueden estar trabajando arduamente para la obra del Señor, pero no tienen amor por el Señor de la obra. ¿Por qué? Porque son falsos. Como dice el Señor, son falsos profetas. Aquí en 1 Corintios 13:1 al 3, en 1 Corintios 13:1 al 3, esto es importante que nos dice la palabra de Dios en adelante. Porque aquí nos habla que nosotros tenemos que tener amor. Porque sin amor no vale lo que hagamos, dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a comenzar a leer. Porque sin amor no vale, dice el Señor. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas,
del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Entonces aquí nos está diciendo los primeros capítulos de 1 Corintios 13, del 1 en adelante, que si nosotros no tenemos amor, de nada nos sirve que hablemos muchos idiomas, que sepamos los secretos de nuestro Dios. De nada nos sirve, dice el Señor, si no tenemos amor. Dice el 3, si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres. Porque hay personas que se jactan diciendo, yo doy a los pobres. Pero si no hay amor, de nada sirve, dice el Señor. Todo lo que tengo, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia. Oiga qué importante es, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa por la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios de que si nosotros no tenemos amor a nuestro prójimo, incluso a nuestro enemigo, dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve que nosotros le ayudemos a la persona? Que nosotros le demos donde vivir o lo alimentemos. Y si no tenemos amor. Entonces, el amor es lo más importante que Dios nos manda a que nosotros hagamos y tengamos en nuestra vida. Hay iglesias en las que sus miembros tienen múltiples dones, pero lamentablemente están vacíos de amor. Porque eso es cierto, yo he visto muchas iglesias llenas de multitudes de personas, pero solamente van a escuchar el culto y ya se van para su casa. No hay ese amor, es quedarse un rato, un momento y compartir con sus hermanos. Si tienen necesidad hay que ayudarle, pero hay que hacerlo con amor. La característica más importante del creyente es el amor. Es lamentable, pero la carta a la iglesia de Éfeso revela la triste verdad de que los cristianos pueden llegar al extremo de perder la intensidad de su amor por Jesucristo. El amor es tan importante que Jesús dijo, el que es el mayor mandamiento de la ley es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Lo vamos a leer en Mateo 10:37 al 38. Mateo 10:37 al 38. Dice la palabra de Dios:
si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder, dice el Señor. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, le aseguro que la van a ganar. Entonces nosotros, aquí en Mateo 10, 37 y 38, nos está diciendo que nosotros no podemos poner en primer lugar a nuestra madre ni a nuestro padre, ni a nuestros hijos. Tenemos que poner en primer lugar a Dios. Porque el Señor dice que si nosotros lo ponemos en primer lugar, perdemos nuestra vida, perdemos nuestra salvación. En Mateo 22, 37 al 38, Mateo 22, 37 al 38. Jesús le respondió, dice, el primer mandamiento y el más importante es el que dice, si ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el 39 dice, y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Es a Dios al que tenemos que amar. Después dice que también que tenemos que amar a nuestro prójimo. Es semejante con el primero, dice el Señor. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Cristo exhortó a sus discípulos que hicieran del amor hacia la máxima prioridad en la vida de cada uno de ellos. Porque cuando el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, nosotros nos damos cuenta que realmente eso es lo que Dios le enseñaba, a que se amaran los unos a los otros y que amaran en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Jesucristo dijo, el que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Jesús dijo que los verdaderos hijos de Dios lo amarán. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que tenemos que amarlo a Él primeramente. En primer lugar está Él. En Juan 8:42, Jesús le respondió, si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo, donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Aquí Dios le está diciendo a los fariseos, a los saduceos, que realmente dice la palabra de Dios que si ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo, Él está confirmando, donde está Dios. Y Él no vino, dice, Él no vino por su propia cuenta, sino que realmente fue por la cuenta, sino que Dios lo envió.
Ustedes no pueden entender lo que le digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes, oiga lo que dice el 44, aquí es bien fuerte. El padre de ustedes, le dice el Señor Jesucristo, es el diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Dice el Señor. Entonces aquí el Señor le está haciendo bien claro a estas personas que no creen en Él, que ellos no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Porque Dios es amor, mientras el diablo es mentiroso, dice la palabra de Dios. Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos, dice. Entonces nosotros tenemos que tener muchas cosas. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos que escucharla con mucha atención y tener reverencia. Porque dice el Señor que si nosotros no la escuchamos y no ponemos atención, no somos hijos de Dios, dice. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Dice, si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor, si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él. Si somos obedientes a Él, y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de nosotros. En Romanos 8, 37 al 39, dice la palabra de Dios: en medio de todo nuestro problema, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Oiga, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni lo del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos está diciendo en Romanos 8:37 en adelante que realmente nadie nos puede separar de Dios, porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios para nosotros es fiel y nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 1:4, hermano. Apocalipsis 1:4. Dice: yo, Juan, saludo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Dios es el que vive, el que siempre ha vivido, el que está por venir. Deseo que Dios y Jesucristo y los 7 espíritus que están delante de su trono los amen a ustedes y les den su paz. Podemos confiar que Jesucristo nos ama
y dice la verdad acerca de Dios. Él fue el primero en resucitar y también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. En medio de los candelabros vi a alguien que parecía ser Jesús, el Hijo del Hombre. Vestía una ropa que le llegaba hasta los pies y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Aquí cuando está diciendo el apóstol Juan que lo vio a Jesucristo, que parecía a Jesucristo, es porque él andaba en las 7 iglesias. Entonces sabemos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos abandonar el primer amor, que tenemos que seguir en el medio de las dificultades, seguir luchando, perseverando, para que no nos enfriemos y siempre busquemos el primer amor, que es Jesucristo, que es el gran amor para nosotros. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oración. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes amor por cada uno de nosotros. Sabemos que tú, Señor, entregaste tu vida por amor a nosotros, Señor, y obediencia a nuestro Padre Celestial. Ese amor puro que fue hasta la cruz del Calvario, Señor. Sufriste humillación hasta llegar a la muerte, Señor. Pero demostrarte que nos tiene amor a cada uno de nosotros. Y sabemos que ese amor no nos puede separar nada de este mundo. Solamente tenemos que perseverar en tu palabra, Señor, y seguir tu camino, Padre. Te damos gracias, poderoso Rey. Te pedimos que bendiga esta iglesia, Señor. Todas las iglesias que predican tu palabra y que haga que exista, Señor, ese primer amor que eres tú, Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por todo. Bendice nuestra familia, Señor. Gracias, poderoso Rey. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos, Dios, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Siempre lo invito a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuche el Evangelio de Cristo, hermano. Gracias, que Dios me lo bendiga, hermano. Gracias.